Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Jean-Paul Sartre. Dándole las gracias a Dios por un nuevo día, les doy la bienvenida a estudiantes y familias a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Agradecemos su compañía desde sus hogares para caminar juntos por esta ruta del aprendizaje, confiada en que nuestros esfuerzos tendrán buenos frutos. Les recomendamos colocarse en un lugar adecuado para que podamos aprovechar lo mejor posible los temas que abordaremos y dispongan de los siguientes útiles escolares: cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Hoy compartiremos una frase de Steve Jobs: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. En la clase pasada hicimos un análisis de las convenciones dominico-americanas realizadas en los años 1905 y 1907. Firmadas entre la República Dominicana y los Estados Unidos para resolver los problemas de la deuda externa dominicana. Y se estableció que esos acuerdos colocaban a nuestro país en la posición de Estado semisoberano, ya que no tenía el control de sus finanzas, pues las aduanas pasaron a ser controladas por receptores nombrados por la nación norteamericana. Eso lo hicimos para que puedan comprender los acontecimientos que siguen luego del asesinato de Ramón Cáceres, conocido en la historia como Moncáceres, a quienes sus adversarios dieron muerte el 19 de noviembre de 1911. En la clase de hoy estaremos viendo crisis económica e inestabilidad política a la muerte de Ramón Cáceres hasta la injerencia de los Estados Unidos en la República Dominicana en 1916. Y el propósito de nuestra clase es analizar la crisis e inestabilidad política ocurrida en el país tras el asesinato de Ramón Cáceres el 19 de noviembre de 1911. Les recuerdo que deben estar trabajando en la elaboración de su relato histórico breve a partir de la formulación de hipótesis sobre los acontecimientos de inicios del siglo XX. Lo deben entregar a su docente de Ciencias Sociales. En su cuento o relato deberán destacar aspectos culturales, por ejemplo, la danza y gastronomía integrados en la cultura dominicana por los trabajadores de la caña de origen cocolo. Estamos para apoyar su trabajo y así puedan elaborar un estupendo cuento o relato histórico. Por eso, le orientamos para su elaboración con la siguiente estructura. Estructura de un relato histórico. Introducción. Se presentan los hechos y los personajes. Desarrollo. Se explican cómo se asocian los hechos. Desenlace. Se concluye el relato cronológicamente. Tomar en cuenta que los personajes o protagonistas del relato histórico que se está narrando son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados por ella y siempre son reales. Característica del lugar o espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos narrados. El tiempo o época en que se desarrolla el relato
y los acontecimientos que envuelven el relato, causas y consecuencias. Los conceptos claves que tenemos para la clase de hoy, de acuerdo a la Real Academia Española, son los siguientes. Revolución, cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Levantamiento o sublevación popular. Patriotismo, sentimiento y conducta propios del patriota. Para el desarrollo de la clase de hoy, les haré las siguientes preguntas. ¿Han utilizado alguna vez la frase, el que a hierro mata, a hierro muere? ¿Se la han escuchado decir a sus abuelos u otros mayores? ¿Saben de dónde viene la frase? Como siempre, nuestra mayor prioridad son sus aprendizajes. Por eso, veamos las explicaciones históricas relacionadas a esa frase. Su origen se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 51-52, en el que Jesús pide a uno de los que estaban con él que guarde su espada, porque el que mata a espada perecerá por la espada. Conceptualmente, cabría preguntarse si en su origen primitivo esta frase proviene de la ley del Talión, del Código de Hammurabi, primer código de leyes de la historia, escrito en Babilonia en el siglo XVII a.C., y su famoso ojo por ojo y diente por diente. Esta frase fue uno de los dichos más populares tras la muerte de Ramón Cáceres el 19 de noviembre de 1911, en consideración a que fue partícipe del asesinato llevado a cabo en 1899 contra Ulises Heró. De acuerdo a los datos históricos, Cáceres se mostraba muy seguro y no detectó a tiempo la trama que se organizaba en su contra. Ahora conozcamos qué acontece luego de su asesinato. Estén muy pendientes de los datos que les servirán para elaborar su relato histórico. Con base en los escritos del historiador Filiberto Cruz Sánchez, la muerte de Cáceres abrió otro de los tantos períodos de la historia dominicana donde predomina el caos y la insurrección caudillista. Los años comprendidos entre 1911 a 1916 son muy parecidos a los que siguieron al derrumbe del gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez y los posteriores a la caída de Ulises Heró. Cuando desaparecieron las dictaduras, las anarquías políticas se puso en movimiento y las energías guerreras enseñoreaban la vida pública dominicana. Los gobiernos fuertes tan solo opacaban por algún tiempo los ímpetus caudillistas. Tan pronto desaparecían, los caudillos y caciques estallaban como volcanes. Era el apogeo del desorden que sirvió de pretexto para las nuevas dictaduras o para justificar la intervención extranjera en la República Dominicana. La inestabilidad fue tal que en el tiempo transcurrido entre 1911 y 1916 desfilaron 8 gobiernos, como lo muestra el siguiente cuadro. Entre 1911 y 1916 se establecieron los siguientes gobiernos. Consejo de Secretarios,
19 de noviembre al 5 de diciembre de 1911. Eladio Victoria, 5 de diciembre de 1911 a 30 de noviembre de 1912. Adolfo Alejandro Noel, 1 de diciembre de 1912 al 4 de abril de 1913. José Bordas Valdés, 14 de abril de 1913 al 27 de agosto de 1914. Ramón Báez, 28 de agosto al 5 de diciembre de 1914. Juan Isidro Jiménez, 5 de diciembre de 1914 al 7 de mayo de 1916. Consejo de Secretarios, 7 de mayo al 31 de julio de 1916. Francisco Enríquez y Carvajal, 31 de julio al 29 de noviembre de 1916. Como hemos podido ver, a pesar de los grandes logros en infraestructura y construcción, el gobierno de Cáceres y su Guardia Republicana no pudieron someter y eliminar el caudillismo regional, quienes estaban enfocados en lograr el control de la administración pública estatal, y esto motivaba sus revueltas. Tras la muerte de Cáceres, se hizo cargo del gobierno un Consejo de Estado, hasta que el Congreso eligió a un nuevo presidente, ya que no existía la vicepresidencia. Alfredo Victoria, jefe de la Guardia Republicana, quien no alcanzaba la edad requerida para asumir la presidencia, presionó al Congreso para que su tío, Eladio Victoria, ocupara el cargo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Guerra de los Quiquices? A Eladio Victoria se le conocía con el apodo de Quiquí, y la Guerra de los